Continuamos con este sexto cassette, etapa crítica, en los elementos que estamos intentando valorar o reprogramar estos conceptos. El quinto concepto dentro de las leyes fundamentales es la igualdad. Esa igualdad nos dice que el designio divino ha hecho iguales a todos los seres. Sentir la igualdad en esencia con cada ser, a pesar de estar en diferentes graduaciones evolutivas. Sentir que la igualdad es el punto de llegada de la evolución, sentirse igual a todo ser. El sexto valor es unidad. Sentir que solo existe una energía en la creación, la energía divina. Sentir que la esencia de todos los seres es la misma. Sentirse uno con la creación. Creación que dirige a todos los seres hacia la perfección absoluta en los últimos niveles de los mundos crísticos. Sentir que la unidad es el punto de salida y el punto de llegada. Séptimo valor fundamental es el orden. Sin embargo, cuando trabajamos la basicidad crística o el Cristo básico, el orden es el primer hijo del cielo. Sentir que el orden es la base en que se apoya toda la estructura de la creación. Sentir que el orden en la creación se deriva o es una consecuencia de la presencia divina en cada partícula. Cada partícula tiene un orden. Y sentir que el orden es la manifestación constante de las leyes divinas. Sentir que la dirección o el sentido del orden expresa el designio divino para la creación. Sentir el orden como la actitud correcta e imprescindible del ser para poder aprender y ejercitar los conocimientos adquiridos en relación a las leyes divinas y en su propia necesidad evolutiva. Bueno, sabemos dónde falla el ser, en la práctica. La gente no aplica la espiritualidad. Sentir que la actitud del ser espiritual dentro del humano de vivir y actuar en completa armonía con el orden es la disposición correcta para que su desarrollo evolutivo sea correcto, lógico, continuo y sin estancamiento. Cuando la persona se desordena, sobreviene la enfermedad, sobrevienen los problemas, sobreviene el karma. Este es incuestionable. Tampoco hay que confundir esto con la ley del talión o con una ley de ponerle a uno la espada en el cuello, no, para nada. El orden es un orden interno, un orden de comenzar a revalorar los conceptos para poder tener orden en la vida espiritual. La persona puede de repente tener un orden en sus cosas materiales, pero tiene un desorden emocional o tiene un desorden mental también, aunque una cosa se deriva de la otra. Vamos ahora a pasar al octavo punto, armonía. Sentir que la armonía en la creación es una consecuencia del orden en que está estructurada. Y es cierto, cuando los seres, después de muchos años, van ordenando su vida, van generando un orden, empiezan a sentir armonía, empiezan a tener armonía. De repente mucha gente en el camino andan bien 3 meses, cuando comienzan y dicen, qué bárbaro, estoy bárbaro. Pero resulta que empiezan a caer y a entrar en desajuste, porque todavía no han tenido los años o el camino o las experiencias necesarias. Están en lo que se llama crisis, que son curvas zigzagueantes del camino evolutivo. Una vida puede llevar a la persona muchos años a que logre una armonía natural. Cuando la persona es inamovible ante cualquier circunstancia, realmente, y lo hace con prolijidad, sin violar los conceptos y las leyes, aunque pueda tener ciertas sensaciones en su cuerpo, ha llegado a un autodominio y esta persona ha recorrido verdaderamente gran parte del sendero, porque es inamovible ante cualquier circunstancia, hasta la debacle financiera, hasta cualquier problema vinculado a sus seres queridos. Esa persona es inamovible, ha llegado y ha trabajado. Si la persona está equilibrada desde el alma, no se aflige. En cambio, muchas personas no tienen ese equilibrio, porque han pasado o pasan un momento difícil y lo demuestran en una fiesta, en cualquier lado, porque están apesadumbrados, apabullados.
Y entonces no han logrado la automaestría o la capacidad de tener armonía como se debe a través de un orden verdadero. Lo que han hecho en su momento dado, esas personas que no han tenido una proyección correcta, lo que yo llamo equilibrio de la personalidad o equilibrio de la materia. Es decir, tengo esto, tengo lo otro y estoy fenómeno. Pero cuando esto o lo otro se me caen, ¿qué hago de mi vida si no la puedo sostener con los valores materiales que conseguí, que es la apariencia de la vida? Si la persona no ha capitalizado los valores del alma superior, nunca va a poder tener armonía. Y uno de los valores del alma superior es el valor que tratamos anteriormente, el valor del orden, para poder tener armonía y sentir que la armonía en la creación es consecuencia de ese orden, porque la creación está estructurada en ese orden. Por eso esto es muy sutil, y me alegra de que ustedes lo entiendan, que no todos están en condiciones de poder explicarlo, de poder enseñarlo, es cierto. Entonces creemos que cuando leemos, lo entendemos, está todo bien aparentemente, pero no aplicamos el conocimiento, y la espiritualidad debe ser absolutamente práctica. Pero esa práctica no es que si yo tengo que dar, que es bueno, es lícito y es generoso, sino que tiene que ser una práctica de mi propia corriente de vida, de lo que yo necesito manejar para sentirme bien, en orden y en armonía. Sentir que la armonía, por ejemplo, es la energía que expresa la presencia divina en la creación y el carácter que confiere a lo creado y a la relación entre todo lo creado. Sentir que el estado interior de armonía es el estado adecuado para todo movimiento del ser, para comprender, asimilar y actuar. Sentir que el estado interno de armonía es el que debe tener el ser al relacionarse con los otros. Y de esta manera, sentir que el estado de armonía es el estado de energía que asegura la correcta comunicación y relación entre todos los diversos planos evolutivos. Sentir la necesidad de permanecer continuamente en armonía. Yo creo que nuestro equipo de trabajo es un grupo de bastante armonía en general, con la sumatoria de los otros equipos que a nivel de todo lo que es la República Argentina. Sin temor a equivocarme, al haber hecho un trabajo docenario, al haber hecho un trabajo de tipo solar, hemos generado una aura de armonía en general. La prueba que generalmente las separaciones se hacen en armonía dentro de todo. No hay discordia, como yo lo he visto, en grupos que ni siquiera han trabajado la basicidad crística y aún con enseñanzas maravillosas, se han separado en conflictos, en fricciones y en agresiones. Por eso yo amo a este equipo de trabajo, esta modalidad de trabajo nuestra, que lleva 11 años manifestándose con particularidades en determinados lugares, en la cual todos los cambios son permanentes en todas las secciones de la vida, familiares, religiosos, económicos, políticos, espirituales, sociales. Los cambios son permanentes porque es una sociedad de entropía todavía. Y porque en otros casos el cambio es necesario. Es necesario porque una persona crece y la otra no. Si la otra persona no crece, no puede estar en condiciones de repente compartir un grupo crecido, hablando en claro. Un grupo que ha llegado en serio a un nivel mayor de crecimiento. Entonces tiene que ser esa persona desviada o sugerida para que frecuente otro lugar o otros puntos armónicos que esa persona necesita. Porque no ha podido pasar cierta barrera de la percepción espiritual o de la percepción del conocimiento. Lo mismo ocurre con las parejas matrimoniales. Llega un momento que una persona crece y la otra no. Y de repente, bueno, ese crecimiento no es meramente material, espiritual o material. Generalmente el problema de fisura se produce cuando el crecimiento es espiritual o es intelectual. Y generalmente encontramos que no hay solución en las parejas porque el equilibrio de los distintos valores están distorsionados en relación a las polaridades, es decir, a las corrientes femeninas o a las corrientes masculinas. La novena ley es equilibrio. Sentir que el equilibrio en la creación es la fuerza divina que impulsa todo lo creado hacia los objetivos fijados por designio divino. Esto de designio divino nos dice que hay un destino. Y que explicar el destino, explicarle a la humanidad la astrología superior y
explicarle el nivel de otras vidas en otros mundos, a nivel superior, resulta poco menos que angustioso. Porque realmente estos son valores firmes, inamovibles, muy considerados muy superficialmente, a nivel, como se dice, trucha. Se nos hace muy difícil explicarle a la humanidad, menos que la promedio, todas estas cosas. Y bueno, ni que hablar de aquellos que llamamos intelectuales y que manejan las cosas establecidas de la vida y que los conocemos por su nombradía en los distintos medios que conocemos. El equilibrio, repito, es el efecto del orden en acción. Si tenemos orden, tenemos equilibrio. Repito, el equilibrio es el efecto del orden en acción. Sentir que el equilibrio es la fuerza divina que iguala y mantiene a todos los componentes de la creación en relación entre sí y en relación con el designio divino. Sentir que el equilibrio es una condición esencial de la creación. Sentir que el equilibrio interno es la actitud correcta que permitirá la disposición completa y adecuada de todas las capacidades del ser. Sentir que el estado interno de equilibrio es el que permite la correcta valoración de los hechos. Sentir la necesidad de permanecer en estado de equilibrio permanente. En una palabra, que el estado del ser en la vida debe ser un estado meditativo permanente. Perdónenme este machaque. ¿Qué pasa con todos los grupos espirituales en todas partes del mundo? Grupos aún que se llaman de la nueva era y lo que hacen son mancia, que salen de la meditación y no se diferencian de la conciencia de la masa. Y después de media hora están otra vez sumergidos en la discordia, en el desorden, en la desarmonía y en el desequilibrio. Es el caso de la religiosidad. Las grandes masas que van a los grandes templos, una vez que terminan la ceremonia, se sumergen en un mar de problemas, cuando el trabajo no debe ser la hora del domingo o la hora de tal o cual día, sino que debe ser una actitud o intentar permanentemente que los momentos de armonía sean más largos que los momentos de desajuste. Esto es lo que tenemos que ir logrando. Ustedes vieron que se ha predicado con el ejemplo, que hay muchos hermanos muy calificados dentro del gran grupo global que ustedes a través del tiempo y ante circunstancias difíciles lo han visto en armonía, o bastante en armonía. Y no son uno o dos, son más de uno, pero a través de cuánto trabajo, de cuántos años de trabajo, de muchos años de trabajo. Entonces, este equilibrio nos va a permitir discernir correctamente las cosas de la vida, no solamente lo espiritual, lo humano, lo social, a comprender, a aprender, porque estamos permanentemente aprendiendo, o si se quiere recordando. El 10º valor es acción. Acción que evidentemente equivale en algún sentido a servicio. De repente enfatizamos el servicio y no nos cuidamos álmicamente. Esto es uno de los graves problemas. Y leemos 3 o 4 libros y creemos que a los 3 años somos capaces de tener la verdad absoluta. Y queremos que todos los equipos de los maestros calificados estén bajo nuestra tutela. Imposible. Esto es lo que ha ocurrido. Entonces tenemos que tener en esa acción humildad y sentir que el Creador está en permanente acción. Sentir que en la creación todo está en continua acción, en armonía, equilibrada, ordenada. Sentir que la acción es lo que permite la relación entre los seres y las cosas y lo que produce el aprendizaje. Jesús tuvo que curar para que se lo repare. Yo tengo que dar para que se me escuche o para que pueda comprenderse mi acción. Yo tengo que unirme con todos los hermanos, año tras año, sin claudicar, y tengo que demostrar con el ejemplo. Es la única forma de que los seres humanos puedan valorar al hermano. El hermano tiene que dar para que sea valor. Todos dan. El propio Jesús dio. Entonces, si nosotros nos metemos en una torre de marfil y no nos conocen, ¿qué podemos dar en una torre de marfil? Tenemos que estar en el mundo y tenemos que estar fundamentalmente en las grandes ciudades donde se necesita, donde hay más necesidad que en los menos lugares, donde está la gran masa de gente. Por eso mucha gente tiene dificultades en aislarse e irse, porque son necesarios acá. Sentir que la acción es lo que permite no solamente la relación, sino el aprender y sentir que únicamente
podemos cumplir nuestro programa evolutivo a través de la acción. Pero esa acción no es solamente darle una mano al otro. Eso forma un pedazo de la acción, una parte de la acción. La acción es en nosotros mismos. Y nosotros, ¿cómo vamos a dar? ¿Cómo vamos a tener acción para dar si no le damos la riqueza a nuestra propia divinidad? Entonces nos largamos a manejar un montón de cosas cuando no estamos equilibrados internamente y queremos hacer acción cuando no tenemos armonía. 3 años estuvimos preparando hace tiempo nosotros para que ustedes comiencen una nueva etapa en el proceso evolutivo. Eso se llama una acción correcta, para poder después hacer las cosas con más rapidez y velocidad. Muchas veces se demora al principio para que después haya más velocidad. Y cuando alguien quiere hacer las cosas apuradas, después se pierde velocidad porque hace las cosas apuradas sin asimilarla y sin práctica. Y esto ocurre en cualquier profesión. Todo debe ser elaborado. Y sentir que a través de la acción, que ese concepto de acción es muy amplio, puede llamarse servicio o acción en nosotros, es como daremos testimonio de la ley. La ley que abarca todas las leyes. Sentir que el camino evolutivo correcto debe anular la no acción y debe conducirnos a la acción constante. ¿Qué es lo que quieren las fuerzas involutivas? Condenarnos a la no acción, a la inacción. Dejarnos sujetos a la no movilidad. Entonces, nos dejan sujetos, no nos movemos, nos vamos a hacer servicio en cualquier englobamiento que sea. No nos encontramos con los hermanos, no formamos campo de fuerza de trabajo, ya sea servicio social, servicio espiritual, servicio de energía, porque no quieren que este planeta sea la estrella dorada o sagrada de la libertad. Que hay muchos intereses creados para que esta humanidad no evolucione. Y tenemos no solamente los involutivos en la Tierra, sino lo tenemos también en aquello que llamamos una parte del espacio. Y es lo que siempre advertimos, y a veces no somos escuchados, y a veces bendecimos a quien nos escucha y aplica. Y con estos 10 valores de todas estas leyes que estamos tratando, quedan expresados prácticamente los valores fundamentales cósmicos, los valores que se encuentran en toda la creación, que están implícitos en todos los componentes del universo manifestado. Son los valores que el ser espiritual deberá descubrir dentro de sí mismo, en su ser interno, y los deberá aflorar a través de su acción, de su actuar. Los valores cósmicos los manifestarán continuamente todos los seres en la 4ª dimensión. También los van a manifestar los seres de los mundos de sabiduría, de los mundos de luz, de los mundos de pureza y de los mundos crísticos. En una palabra, las distintas dimensiones de vida, o las distintas esferas. Para poder entender nuestra propia existencia tenemos que hablar, para que se entienda mejor, de los mundos paralelos. Es decir, nosotros tenemos una coexistencia, o hay una vida que nos interpenetra y que está al lado nuestro, que por una razón de frecuencia vibratoria no vemos, pero cuando aparecen las figuras o las visiones de los grandes arquetipos, nos damos cuenta que existe una realidad. Pero aún, a pesar de todo eso, la negamos, o se niega. Si aceptamos todos, pero cuando lo tenemos cerca no lo queremos. Y en todas las esferas. La verdad, a mucha gente le golpea y le molesta. ¿Por qué? Porque tienen aquello que se llama el equilibrio de los valores materiales. Y esto, o pensar solamente en términos materiales, en este momento, es ir tranquilamente a aquello que llamamos Harvard, porque es la apariencia, la materia, aquello que no retroalimenta nuestra corriente de vida. Y cuando uno de los valores por la cual tenemos el pilar en la sociedad, esos valores que conocemos y no los vamos a nombrar, entonces se nos caen las cosas. Se nos cae la felicidad, la armonía y todo lo que teníamos construido, porque no aprendimos a tener ese pilar que se llama armonía, acción, equilibrio, orden, etc. Comprender los 10 valores fundamentales lo más profundamente posible y procurar que sean la razón de nuestras acciones es la única forma de conseguir expresar al hombre nuevo.
de seguir el camino que nos conduce hacia la nueva era evolutiva, hacia lo que conocemos mundo de regeneración. Solamente cuando los 10 valores fundamentales se hallan iluminando nuestras acciones, es cuando se formarán, por armonía vibratoria, los restantes valores de la personalidad integrada. Fíjense qué interesante. Estoy hablando de personalidad integrada. Los valores de la personalidad integrada que están dentro de las valoraciones de orden general son otros. Es decir, cuando la personalidad se integra, comienza a desarrollar valores que para mí ya no son de la personalidad, son álmicos. Son, yo diría, más que álmicos. Por ejemplo, ¿cuál valor? El que Jesús demostró, la humildad. La humildad que todos hablamos pero no la practicamos. Cuando más conocemos, solo sé que no sé nada. Mayor humildad. A mayor humildad, a mayor conocimiento, mayor humildad, mayor responsabilidad del ser. Cuando ustedes aprenden, asumen responsabilidad. En este momento ustedes asumen responsabilidad. El que toma contacto con el cassette asume responsabilidad. Porque después tendrá que transmitir, o con la palabra, o con el pensamiento, con el corazón, lo que va aprendiendo. La humildad es sentir que la humanidad es la disposición correcta del ser. Sentir que la humildad es la disposición correcta del ser, que es la actitud real, del ser real, ante su conocimiento, cualquiera que sea, y las ilimitadas aún parcelas de la verdad que le falta por adquirir. Sentir que la humildad es la actitud que le permite ver con mayor claridad y precisión la razón o el porqué de todo acto externo. Sentir que la vibración de humildad produce armonía y es la única vibración que permite establecer relaciones con las fuerzas superiores. Sentir que la humildad es la única vibración que permite la captación integral de la verdad transmitida. Otro valor de esto que llamamos alma superior, algunos llaman los valores de la personalidad, o yo dije personalidad integrada, es comprender, la comprensión. Es el valor número 12. Sentir que la comprensión es la actitud objetiva del ser, que le permite entender y conocer. Muchos de ustedes están logrando comprensión. Comprensión. Sentir que es una herramienta de trabajo importantísima y que debemos utilizar en el caminar evolutivo. Sentir que la actitud de comprensión debe estar continuamente en el ser, en nosotros, y debe movilizar todas nuestras capacidades para obtener las verdades que se desprenderán de la observación. Sentir que la comprensión se produce cuando se aparta el criterio propio. Tenemos que medirnos con magnitud expansiva, no con magnitud egótica, sino con magnitud expansiva. ¿No es cierto? Es decir, si yo lo que voy a hacer lo va a perjudicar a mi hermano o no. Tengo que pensar si mi actitud lo va a perjudicar, cuál es mi acción a seguir, cómo puedo yo valorar esa situación, o si va a perjudicar al equipo, al grupo, o a mi papá o a mi mamá, no importa. Generalmente hoy el ser humano no valora las acciones negativas y se producen un montón de elementos aleatorios contrarios en un hogar, en una familia. No se valoran. El ser humano es irresponsable. En una palabra, no tiene orden. Tiene que ver, por ejemplo, vamos a la familia. La familia no es José, Papito, Marcela o mamá. La familia de José, Pepito, Marcela y mamá es un todo. Pues una persona actúa individualmente en una familia, se divorcia de la familia. La familia es un todo. Un todo que tiene que expresar un plan de trabajo. La familia tiene que ser un todo luz. Lamentablemente en la familia hoy tenemos muchas sombras en lugar de luz. Como también tenemos familias que son joyas. No sé cuántas ni qué porcentaje, pero hay familias muy importantes en las cuales todos trabajan y sirven y hacen acción a la creación. Otro de los temas fundamentales, que es el valor 13, es la paciencia. Pero cuando realizamos el Cristo básico, es el quinto hijo del cielo. La paciencia es sentir que la actitud de este valor es conveniente para justamente esperar que esa verdad vaya siendo adquirida en nosotros.
la ansiedad, por ejemplo, de gente que quiere ya este conocimiento, tiene que esperar, tiene que tener paciencia, porque a lo mejor va a buscar un conocimiento que no es el punto armónico que necesita en un momento dado. Es como que hay que dejarse llevar por ese río de la circunstancia, que Dios nos va llevando como con hilos dorados, ¿no es cierto? Cuando nosotros creemos que no somos llevados con hilos dorados, puede ser que sea o no sea cierto, pero generalmente no es cierto. Y bueno, tenemos las enseñanzas de los maestros que lo explican. Entonces la persona que iba por esa corriente de luz se desvía, porque cree que donde está no es ni el camino ni el lugar, y está obrando ahí su personalidad conflictiva, o porque se le emitió esa sustancia contraria que meten las fuerzas que no quieren que el ser avance, o porque le meten ideas erróneas, o porque baja de vibraciones y capta conceptos y actitudes y experiencias diferentes, y entonces demoran su proceso de adquirir la verdad. Sentir que la paciencia es la actitud de trabajo correcta y que se ajusta a lo que decía Jesús: sed pacientes. El otro valor que le sigue es la tolerancia. Tolerancia que todos tenemos que adquirir. Muchas veces el conocimiento hace que perdamos tolerancia, y entonces tenemos que aprender a ver el punto de vista del otro. En una palabra, la vida es como la música, es como un instrumento, no se termina nunca de aprender, y tenemos que tratar de que todas nuestras melodías estén en armonía, estén en acorde, para evitar fisuras, trabajar esa inofensividad, para que mi acción no perturbe la acción del otro. La tolerancia nos va a fortalecer la fraternidad, nos va a poner en armonía con la ley de fraternidad. Si hubiésemos sido en todos los grupos del mundo más tolerantes, no hubiese habido tantas separaciones y fracturas en los grupos. Si en la familia si hubiese desarrollado la tolerancia, no habría hijos pródigos que todavía no volvieron al hogar. Entonces, sentir que la tolerancia es la actitud necesaria para poder comprender al otro, comprenderse a sí mismo, sentir que la tolerancia nos permite ver la igualdad y la unidad en la fraternidad, tanto en la familia como en los grupos espirituales, como en cualquier actividad. Lamentablemente, en la sociedad humana, estos valores se aplican poco, pero eso no significa que no se vayan a aplicar ni que se estén aplicando. Hay seres que los están aplicando, y si no fuera por esos seres luz que están aplicando, y yo no sé dónde estaríamos, porque precisamente hay gente con mucha capacidad de comprensión, con mucha tolerancia, y es lo que estamos tratando para sentir que la tolerancia se apoya y se complementa también con la paciencia. Tolerancia y paciencia van de la mano, pero no son exactamente lo mismo. Yo de repente puedo aplicar una actitud de tolerancia, pero me falta paciencia. O sea, lo puedo hacer desde el lado mental, pero qué lindo sería hacerlo desde la simpleza de la acción normal, como un fluir de un río que va. O sea, lograr esa paciencia permanente. La paciencia no se adquiere de un día para otro, es como la espiritualidad, se adquiere con el ejercicio. Y por supuesto que hay técnicas para la paciencia, por supuesto que hay elementos para la paciencia, y ustedes lo han trabajado en un momento dado. Estos 4 valores son llamados valores básicos de la personalidad: humildad, comprensión, paciencia y tolerancia. Y aquí entonces hemos concluido a la clase de hoy. Humildad, comprensión, paciencia y tolerancia son los 4 valores de la personalidad. Y con esto completamos el casete número